Bueno, acá un video explicando todo lo que hice en el 2492 single. Lo primero fue ver todas las aristas blancas que están bastante cerca una de la otra, y de hecho desde este ángulo se pueden ver las 5. Vi que estas dos estaban fáciles de meter, así que lo primero que pensé fue en llevar esta arista hasta acá para meterlo, pero antes de eso hice este movimiento para que cuando meta esta arista no se separen estas dos piezas. Así que después había visto este par es el primero que iba a hacer, y el segundo par que iba a hacer es este de acá, los dos amarillos. Esta esquina se me iba a quedar acá y esta arista ahí donde está no se iba a mover, pero como había visto que haciendo esto ya el amarillo quedaba de este lado, sabía que sí o sí este par se iba a poder meter desde este ángulo. Así que hice esto, metí las otras dos aristas y después la amarilla. Este par lo hice así, después este de acá, y me traje la arista morada, que es la única que me falta. Tal vez si hubiese visto estas dos piezas en ese momento hubiese intentado algo para salvarlas, pero seguro me hubiese trabado más. Así que inserté la arista morada, hice el primer par que vi, que fue este de acá. Hice este movimiento para después llevarme esta arista, y el par lo hice así. Después este de acá lo junté y lo metí, y me quedan solo estas dos para terminar el F2L. Los hice así, y hice este movimiento para que esta esquina se me quede en esta capa, que es mucho más útil que tenerla acá atrás. Acá metí esta arista y tengo estas tres piezas para formar este bloque. Metí primero esta arista, me traje la esquina, hice esto y lo inserté. Acá tengo estas tres piezas que no me sirve de nada que me queden en esta capa, así que las saqué de ahí haciendo esto. Y tengo este par que fue el que hice en este momento. Después hice este. Y acá tengo esta arista con este par, que siempre en mis solves hago primero esta arista. Y para que no me quede este par acá atrapado, hice primero un F2. Metí la arista, después hice el par así y me queda este de acá. Acá lo mismo, siempre meto primero esta arista y después formo este par. Hice una F para que no me quede encerrado de nuevo. Tal vez con una F' hubiese sido más fácil porque me queda este par a 4 movimientos. Pero hice una F, hice este par así y me queda insertar esta arista acá. Lo hice así. Acá en mi sol siempre tengo dos posibilidades. La primera es hacer este bloque y la segunda es este de acá. Me pareció que era más cómodo hacer este bloque, así que primero hice esta arista con una F' antes para que esta esquina no me quede atrapada. Acá separé este par, que haciéndolo se me armaron los otros dos. Lo metí este de acá. Me tocó este BLS bastante básico, un PLL de 5 bloques y tuki.